Y ahora nosotros continuamos con la primera, hoy tenemos tres, sorpresita hoy, la primera columna de nuestro queridísimo amigo Diego Barovero. Hola, bueno, esta es una columna un poco especial. Estoy en la isla Martín García, un desprendimiento del macizo de Brasilia rocoso que está en pleno Río de la Plata, que se incorporó en la corona española en el siglo XVI y que su historia ha estado muy ligada a la historia rioplatense y a la historia argentina en particular. Y empezamos el mes de julio, justamente por eso yo no quería dejar de, dado que estaba acá, hacer esta columna especial para contarles en este recinto, justo en esta dependencia, hoy una escuela, funcionaba la dependencia militar de la Marina de Guerra, donde estuvo detenido la semana previa al 17 de octubre de 1945, nada menos que el entonces coronel Juan Domingo Perón, y acá un busto y una placa que recuerda el testimonio de esa detención, que es cuando durante el gobierno militar que se había iniciado el 4 de junio de 1943, Perón llegó a ocupar 3 cargos en simultáneo: secretario de Trabajo y Previsión, ministro de Guerra y vicepresidente del gobierno. En ese momento el presidente era el general Edelmiro J. Farrell. Perdió el apoyo ya tenía ciertas claras inclinaciones a la construcción de un movimiento político. Su cercanía con los sectores trabajadores, con los sindicalistas, había despertado inquinas, ambiciones, enojos, y tenía adversarios que en el ejército le restaron el apoyo y presionaron al presidente Farrell hasta que lo hizo detener, y estuvo acá alojado en una dependencia de la Marina entre el 13 y el 17 de octubre. El día 16 llegó a Buenos Aires alegando malestar de salud y estuvo internado en el Hospital Militar Central, de modo que desde allí se precipitó el extraordinario episodio que se conoce como el Día de la Lealtad, el 17 de octubre de 1945, cuando una multitud reclamó en la Plaza de Mayo, proviniendo de distintos ámbitos del conurbano y de la ciudad de Buenos Aires, reclamando por la libertad de Perón. Ese día empezó la política del siglo XX, dio un vuelco de 180 grados y nació hacia la vida de la sociedad el peronismo. Así que estamos en un lugar histórico que me parecía interesante transmitirles este recuerdo y además la vivencia de estar en este sitio. Aprovecho para mandarles un saludo y seguramente en un video posterior les voy a estar compartiendo otro ámbito también histórico y simbólico de lo que fue esta isla en nuestra historia política. Seguimos en la isla Martín García y decíamos antes, en el mes de julio se producen 2 muertes importantes de nuestra historia política. Murió el primero, de 1974, Juan Domingo Perón, de quien acabamos de recordar el lugar donde estuvo detenido esa semana previa al 17 de octubre de 1945, cuando prácticamente nació a la vida sociopolítica del país el peronismo. Y también recordamos el 3 de julio, en esta ocasión, el 92 aniversario de la muerte de Hipólito Yrigoyen, el primer presidente elegido por el pueblo en virtud de la ley Sáenz Peña, que estuvo durante 15 meses detenido en la isla de Martín García luego de haber sido derrocado por el primer golpe militar de la historia argentina el 6 de septiembre de 1930. El lugar donde estuvo detenido en ese momento no se conserva. Lo que sí, en este sitio, que es el centro cívico, hubo un alojamiento en sector que hoy está destinado a correo, y por eso quisimos dejar por el Instituto Nacional Irigoyeniano testimonio con ese monumento realizado por el escultor Carlos Benavides, que es el autor del monumento, y lo instalamos en el año 2019, así que hace muy poquito tiempo. Queríamos compartir este lugar y aprovechar la ocasión para recordar una figura importante de nuestra historia política de la Argentina, pero también de América y del mundo. Y ahora sí, la última partecita de Diego Barovero. Y sí, estamos ante una de esas maravillas naturales que tiene nuestro país. Estamos intentando recorrer junto con toda una delegación de 5º año del Colegio Nacional de Buenos Aires esta maravillosa isla
que tiene rincones verdaderamente notables, interesantes y que además reúne tanta historia, ¿no? En este peñasco en pleno Río de la Plata, que fue motivo de disputa tanto por parte de España como de Portugal, y después entre los realistas y los patriotas. No podemos dejar de señalar, y ahí en el fondo estamos viendo el Río de la Plata, la extrema importancia que desde el punto de vista estratégico tenía esta isla, motivo por el cual desde la conformación del primer gobierno patrio antes de la declaración de la independencia, se le encomendó nada menos que al padre de nuestra armada, el almirante Guillermo Brown, un irlandés que adoptó la causa nacional y que tuvo una larga y provechosa vida en defensa de los intereses argentinos, que la recuperara para esta causa nacional en 1814, desde lo cual se encuentra bajo jurisdicción nacional esta maravillosa isla. Su posición estratégica la hacía un botín muy preciado, tanto por los realistas como por aquellos que bastante tiempo después iban a apoyar el reconocido, el recordado bloqueo anglo-francés a las aguas del Río de la Plata y del Paraná. De modo tal que el trabajo del almirante Guillermo Brown fue precisamente asegurar la soberanía nacional sobre este enclave en pleno Río de la Plata. Es bueno recordar que desde 1973, con la firma del Tratado del Río de la Plata por las dos potencias, la República Argentina y la República Oriental del Uruguay, a través de la acción de sus dos presidentes, Juan Domingo Perón y Juan María Bordaberry, se firmó el tratado que reconoce la soberanía argentina, pero al mismo tiempo establece límites jurisdiccionales y por supuesto ha ordenado su absoluta y total desmilitarización, de modo tal que también se la reconoce como reserva natural, y como se puede advertir, la presencia de la fauna autóctona debe ser preservada, respetada, conservada, y por eso se prohíben acciones y actividades que puedan alterar la vida normal del ecosistema de la isla Martín García. Dejo este recuerdo porque creo además que nosotros tenemos que aprender a respetar no solamente nuestras tradiciones culturales, políticas, sociales, sino también todo lo que tiene que ver con el ambiente, con nuestro maravilloso hábitat natural. Debemos aprender a cuidarlo. Hemos perdido hace muy poco al Papa Francisco, que en su primera encíclica nos escribió en Laudato Si que estábamos al cuidado de la casa común, que éramos obra de la creación de Dios, pero al mismo tiempo Dios nos había otorgado gratuitamente el cuidado y el dominio y el resguardo de estas maravillas que están en la tierra y de las que podemos hacer uso en forma gratuita, y tenemos que cuidar, conservar y procurar que se pueda reproducir. Creo que ha sido un lindo testimonio darle a los amigos de Ecomedios, de La Picadita, a vos, María Esther, darles este testimonio desde la isla Martín García. En pleno julio, en un invierno que parece mucho más invierno de lo que estábamos acostumbrados, pero con un clima extraordinario hoy, soleado, con un cielo diáfano, con una temperatura sumamente agradable, hacemos la última entrada para esta maravillosa isla Martín García a través de Ecomedios AM 1220. Un cariño y un abrazo y hasta la semana que viene. Espero verlos pronto. Chau.